Dice el Salmo 2: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Estamos contemplando a la persona de nuestro Señor Jesucristo en este texto del Salmo 2. La semana pasada considerábamos su pasión y su vindicación por parte de Dios en los primeros 6 versículos. Hoy estaremos considerando su resurrección y su reino. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Hijo de Dios lo es eternamente. El Hijo de Dios no fue creado como nosotros, sino que desde siempre existe en el seno del Padre. Desde que ha habido tiempo, Él siempre ha estado. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Verbo, nos dice Juan, lo es desde el principio. Nunca ha habido ningún momento en que Dios haya existido sin que el Verbo estuviese presente en Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y sin embargo, en nuestro texto de hoy, que los apóstoles en el Nuevo Testamento no vacilaban en aplicar directamente al Señor Jesucristo, encontramos la palabra hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Como si el Hijo de Dios, que hoy es aclamado como a tal, ayer no había sido engendrado. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo interpretar este versículo aplicado al Señor Jesucristo?
Los teólogos suelen explicarlo en estos términos. Si coges cualquier libro de cristología, si vas a escuchar lo que dice el profesor de cristología en el CEP, seguramente se explicará más o menos en estos términos. Hoy representa el presente de la eternidad. La eternidad, como hemos dicho muchas veces, tiene que ver con el presente, de allí que Dios se revela como el yo soy, el que soy. Mientras en nuestra esfera temporal solo conocemos un fluir constante de futuro a pasado. Y nunca conocemos realmente el presente. Cuando Dios dice de su Hijo, yo te he engendrado hoy, dicen los teólogos, esta es una referencia dentro de este nivel de aplicación a la esfera de la eternidad, porque eternamente el Hijo es engendrado, no creado, por Dios y procede de Dios. No es que el engendramiento del Hijo sea un proceso incompleto, porque el tiempo del verbo dice, te he engendrado. Es un acto completo, sino que describe algo definitivamente realizado, pero en la esfera del hoy de la eternidad. Se trata de una relación completa y perfecta, pero una relación que participa de una dependencia y una mutualidad y una comunicación constantes. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice el Señor Jesucristo. Y más allá, dirían los teólogos, no podemos ir, porque no podemos entender con exactitud lo que es esto, cómo es la relación entre el Padre y el Hijo, porque nosotros no somos dioses, ni podemos entender lo que pertenece a esferas de existencia desconocidas para nosotros. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bastante nos cuesta entendernos a nosotros mismos cómo pensamos que podemos entender esta gran realidad que nos es por definición velada por la limitación de nuestra mente, la realidad de Dios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, dice Jesús a Nicodemo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No podemos entender esto. No podemos entender la realidad de la relación entre Padre e Hijo, pero sí entendemos que un texto como este del Salmo 2 entraña una realidad sublime, explicable solo en la eternidad, de que el Hijo de alguna manera que no entendemos procede del Padre, pero que está en el Padre, consustancial con el Padre. Hasta aquí lo que dirían los teólogos acerca de este versículo. Pero yo observo que esto no es lo que dicen los autores del Nuevo Testamento acerca de este versículo. Y no estoy diciendo en absoluto que los teólogos no tengan la razón. Yo creo que los teólogos tienen razón por el conjunto de la enseñanza bíblica acerca del Padre y del Hijo.
Pero observo también que en el Nuevo Testamento los apóstoles suelen dar otro matiz de interpretación a esta palabra hoy, al engendramiento. Si tenéis vuestras Biblias, querréis buscar conmigo el capítulo 13 de Hebreos. Y si no tenéis vuestras Biblias, pues mal hecho. Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia hablando con los judíos y les dicen en el versículo 32: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de una promesa que Dios dio a nuestros padres, dicen Pablo y Bernabé. Hechos 13:32. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo está diciendo que la promesa hecha por Dios a los padres se encuentra, entre otros lugares, en el Salmo 2. En estas palabras: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que esta promesa se ha cumplido, dice Pablo, en la resurrección de Jesucristo. Y para subrayarlo más, sigue diciéndolo: en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Así pues, el apóstol Pablo no se remite a la naturaleza intrínseca de la relación entre padre e hijo como explicación del Salmo 2, versículo 7. Esta relación eterna, sino se remite al momento de la resurrección. Lo mismo es cierto del autor a los Hebreos, de la epístola a los Hebreos. Y los que habéis seguido mis clases sobre Hebreos, os daréis cuenta enseguida de que yo tendré que volver al capítulo 1 para rectificar algunas cosas que allí decía, porque he cambiado de idea en cuanto a la interpretación. Observamos que en el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos, nuevamente, lo que se contempla es la resurrección y la ascensión y glorificación del Señor Jesucristo. Hebreos 1:3, al final del versículo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el texto no pone fin aquí a una sección para luego empezar otra, sino que sigue, a pesar del titular en nuestra versión: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es en el contexto de la glorificación de Jesucristo, cuando Él se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, que el autor nuevamente cita el Salmo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué es que los autores del Nuevo Testamento ven
en el Salmo 2, versículo 7, especialmente una referencia a la resurrección de Jesús. Hoy estamos viendo cosas complicadas, que no os asustéis, vamos a ir hacia cosas más fáciles de aquí a poco. Hemos visto que, como ocurre tantas veces con los textos proféticos, tienen un origen en un acontecimiento histórico. Pero que este acontecimiento histórico da lugar a una serie de ampliaciones de visión, como cuando se tira una piedra a un lago. Una cosa es el impacto de la piedra y otra cosa es este gran círculo que se va extendiendo posteriormente. Lo que dio origen al Salmo 2 es la coronación de David, o mejor dicho, la coronación de David recordada años después en un momento de apuro político. David recuerda su coronación, recuerda lo que decían los sacerdotes dentro de la liturgia de la coronación, liturgia que no tenemos, pero que algunos expertos piensan que habrá contenido estas palabras que estamos tratando. Jehová me ha dicho. ¿Cuándo dijo Jehová esto a David? No lo sabemos exactamente, pero es bien probable que fue en el momento en que él tomó posesión de la corona y del trono de Israel. Y que en esta ceremonia pública el sacerdote le habrá dicho estas palabras: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es Dios el que ha colocado a David en el trono. Su nacimiento como rey es obra de Dios. Él no fue engendrado por hombres para rey, sino que Dios vino a ungirle. Dios le ha establecido en el trono. Y como rey, Dios le dice, yo te engendré hoy. Pero además, porque yo te he puesto en el trono, yo voy a velar por ti como un padre vela por su hijo. Mi hijo eres tú. Y además, si confías en mí, si diriges tu trono con la mirada puesta en mí, pídeme. Y yo te voy a dar las naciones por tu herencia. Palabras gloriosas de la ceremonia de la coronación. Y ahora David está rodeado de enemigos. Humanamente podría temer por su trono. Hay una alianza poderosa contra él, pero él se refugia nuevamente en esta promesa firme de Dios. Y dice, yo voy a proclamar nuevamente estas palabras. Lo voy a escribir bien grande en mi despacho para acordarme yo. Lo voy a proclamar en todo mi país para ánimo de mi pueblo. Y lo voy a proclamar ante estos reyes que se están levantando contra mí. Yo publicaré nuevamente este decreto de la promesa de Dios, porque aquí está la seguridad de mi trono, no en mi fuerza humana, sino en la promesa de Dios. Jesús, hemos dicho que siempre era el Hijo de Dios. Y como tal hijo,
aunque no como el hombre Jesús. Había existido desde siempre en el seno del Padre. Pero durante los días de su humillación, los hombres no vieron en él más que al hijo de un carpintero de Nazaret. Aun sus discípulos tardaron mucho en comprender que cuando estaban en presencia de Jesús, estaban en presencia de una manera que ellos mismos no podían definir, de Dios. Y fue en el momento de la resurrección que para los discípulos y para todos los creyentes se despejaron todas las dudas acerca de su verdadera naturaleza. Aquel Jesucristo que según la carne había nacido del linaje de David, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice Pablo escribiendo a los romanos. La resurrección fue la vindicación pública por parte de Dios de la naturaleza verdadera de su Hijo. Dios estaba proclamando al mundo con la resurrección: mi Hijo eres tú. No debemos confundirnos, por supuesto, Jesús no fue constituido Hijo en aquel momento, siempre era el Hijo de Dios, sino que fue vindicado y confirmado públicamente como tal. Por lo tanto, fue en la resurrección que se ratificó la autenticidad de la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios, del Dios viviente. Y por lo tanto, el Cristo. Porque ser declarado Hijo de Dios es también ser declarado Rey y Cristo. Y por lo tanto no es ningún accidente que es en torno a la resurrección y glorificación del Señor Jesucristo que vemos como Él ocupa el trono como Rey y Cristo. Es en torno a estos momentos que Él dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y por lo tanto es en torno a la resurrección y ascensión de Jesús que la liturgia de la coronación de los reyes de Israel recibe su cumplimiento perfecto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Fue entonces que Dios también dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue entonces que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue entonces que el poder de la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. La resurrección es el preludio de la ascensión. La ascensión es el preludio de la exaltación y coronación del Señor Jesucristo. Y es por esto que los apóstoles veían en el Salmo 2, versículo 7,
no tanto una referencia a la relación filial entre Jesús y el Padre, que siempre había existido en la eternidad, como una referencia a la vindicación pública de esta relación en la coronación de Jesucristo, en el momento de su resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Recordemos, pues, que cuando las gentes y los pueblos, volviendo al versículo 1, se levantan contra Dios, o cuando dicen que Jesús es otro maestro religioso más, o cuando niegan de cualquier manera las pretensiones de Jesucristo en su vida, ¿contra quién están atentando? Es contra el Hijo de Dios, vindicado por el Padre en la resurrección, exaltado como Rey y Señor con toda potestad en la ascensión. Pero hemos de seguir adelante. Si el versículo 7 nos habla de la resurrección y la coronación de Jesús, los versículos 8 y 9 nos hablan de su reino. Cuando David fue coronado, como hemos dicho, Dios prometió extender sus fronteras. Y efectivamente David heredó de Saúl un reino muy menguado, ocupado por los filisteos, amenazado por enemigos en cada frontera. En cambio, cuando murió David, dejó a su hijo Salomón un reino mucho más extenso, y él ya no era un rey vasallo, sino que tenía bajo sí a muchos reyes vasallos. Los hemos visto ya en el versículo 3. Pero con todo, nos deja insatisfecho el cumplimiento de estas palabras en el reino de David. Dios le promete como posesión tuya los confines de la tierra. Y sientan estas palabras mucho mejor en el caso de nuestro Señor Jesucristo que no en el caso de David. Porque, ¿cuál es la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo? En el mismo momento de su nacimiento, el ángel comunicó a María algo de la duración de este reino. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto en cuanto a la duración de su reinado. En cuanto a su extensión geográfica, no es ningún accidente que en aquel mismo momento que el Señor Jesús dice a sus discípulos, toda potestad me es dada, luego siga diciendo, id por tanto a todas las naciones
Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo, que puede entenderse hasta los confines del mundo. No hay momento del tiempo que Jesús no vaya a estar con los suyos, porque su reino es para siempre. Ni hay lugar geográfico que el rey no vaya a estar con los suyos, porque su reinado ocupa todas las naciones. ¿Os acordáis del sueño de Nabucodonosor, que muchas veces cito? Daniel le dice: estabas mirando, oh rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de los reinos de este mundo, en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey, pero aquí no, porque vosotros lo sabéis. Los reinos de este mundo han llegado a ser el reino de Dios y de su Cristo. Su reino es eterno, dura para siempre. Su reino es omnipresente. No hay ningún lugar del universo que Él no sea rey. Pero también vemos en estas palabras que su reinado, se caracteriza por la dureza. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ya veíamos hace 2 semanas cómo estas palabras son repetidas en Apocalipsis con referencia al Señor Jesucristo. Antes de ir a la batalla, en aquel entonces, los reyes muchas veces tenían una costumbre, una superstición. Cogían una vasija de barro, inscribían en ella los nombres de su enemigo y entonces con una vara rompían la vasija y así iban a la guerra esperando que esta superstición luego fuese a convertirse en realidad en la batalla. Seguramente es a esta práctica que el salmista se refiere, o que Dios se refiere, aplicándola al Señor Jesucristo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Otro caso lo tenemos en el Antiguo Testamento, es el caso de Jeremías. En Jeremías 19, versículo 11, Jeremías dice estas palabras: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 10. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Jesucristo es Rey para siempre, en todo lugar, y es Rey duro para con aquellos que no se someten
a su gobierno, sino pretenden alzarse contra él y vivir su vida a su manera. No vamos a seguir mirando el texto hoy. Hoy vamos a hacer, pero por amor a vosotros y al tiempo. Aquí vamos a acabar. Pero recordemos una cosa. Hemos dicho que la profecía es como una piedra tirada a un lago, que tiene un primer impacto y luego se van formando círculos. Queda el tercer círculo. Hemos visto el Salmo en términos de David. Hemos visto el Salmo en términos del Señor Jesucristo. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros decimos que nuestra vida está escondida en la de Jesucristo y por lo tanto no nos sorprende descubrir que nosotros también tenemos participación en este Salmo si nosotros somos creyentes en él. No hay creyente que no pueda decir con otro sentido, con otro matiz, pero con pleno conocimiento de causa, que Dios ha dicho de él: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Porque la vida de resurrección de Jesucristo, que el salmista aquí está celebrando, es una vida en la que nosotros participamos también. Fue el mismo Espíritu Santo el que resucitó a Jesús de los muertos, quien viene a morar en nosotros cuando somos regenerados. Y por lo tanto se puede decir de nosotros, Dios puede decir de nosotros: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Participamos en su vida, participamos igualmente en su trono. Esto es muy tremendo. Ya hemos dicho que las palabras acerca de la dureza del reino de Cristo son recogidas por Juan 2 veces en el libro del Apocalipsis, pero también son aplicados a nosotros en el Apocalipsis. Jesús dice en el Apocalipsis 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Es decir, nadie podrá alzarse contra esta autoridad ejercida por el creyente en el nombre del Señor Jesucristo, sin que sea para su propia ruina y quebranto. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La semana pasada decíamos que somos llamados a conocer la experiencia dura y difícil de ver cómo las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se amotinan contra el Señor y por lo tanto tienen en menosprecio a los que actuamos y vivimos en el nombre del Señor. Nosotros participamos del desprecio y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y lo que nos puede sostener, en primer lugar, veíamos la semana pasada, en estos momentos difíciles, es el conocimiento de la presencia en los cielos de un Dios que garantiza nuestra posición.
se ríe de las pretensiones de los incrédulos y se compromete en ira con los suyos. Pero hoy hemos visto que también hay otra cara de la moneda. Los que sufrimos con Él también reinaremos con Él. Es uno de los grandes himnos de los primeros creyentes, citado por Pablo en su segunda epístola a Timoteo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y este es el mensaje del Salmo 2 también. Alcemos la mirada, pues, para ver que aunque las apariencias sean otras, más allá de ellas, hay un Dios que dice: mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios está diciendo esto a su iglesia hoy. Nuestro Señor nos envía. Haced discípulos, nos dice, en todas las naciones. Y nosotros hemos de volvernos hacia Él y decirle: danos por herencia las naciones. En tu nombre salimos. Queremos participar en tu gobierno, extendiendo tu reino, viéndote a ti glorificado en la vida de los que te aclaman y creen en ti. Danos las naciones, porque en tu nombre vamos. Y vamos con esta seguridad: mi hijo eres tú. Que el Señor nos bendiga.